La historia natural de la enfermedad es la evolución que sigue la enfermedad en ausencia de intervención médica, desde antes que ésta se inicie hasta su resolución en recuperación, cronicidad o muerte. Vamos a ver el modelo de Libel y Clark propuesto en 1965 de la historia natural de la enfermedad, donde vamos a relacionar a la evolución de una enfermedad con los niveles de prevención. Estamos viendo el modelo de Libel y Clark de la historia natural de la enfermedad, donde podemos identificar dos grandes periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, con los distintos niveles de prevención. El periodo prepatogénico es el periodo antes de que la enfermedad aparezca, donde hay un equilibrio en la triada epidemiológica formada por agente, huésped y medio ambiente. En este periodo prepatogénico aún la enfermedad no aparece, no se ha manifestado tampoco, obviamente. ¿Y qué hay que hacer en este periodo prepatogénico para mantener la salud del paciente? Hay que hacer prevención primaria, fomentando la salud y brindando protección específica a los distintos grupos de personas. Acuérdense las características de la prevención primaria, ¿no es cierto? Esta prevención primaria consistía en la protección y en la promoción de la salud, ¿no es cierto? Caracterizadas por acciones antes de que la enfermedad se presente, cuando el individuo está sano. Por eso, esta prevención primaria está en el periodo prepatogénico, ¿sí? Luego vamos a ver que va a existir un estímulo, ¿sí?, que va a desequilibrar la salud del paciente, ya que el agente va a provocar la enfermedad, ¿no es cierto?, y el paciente va a pasar del periodo prepatogénico al periodo patogénico, ¿sí? ¿Qué pasa en este periodo patogénico? Bueno, se presenta la enfermedad, ¿sí? Se presenta la enfermedad. Y vamos a ver que existen dos grandes periodos dentro del periodo patogénico. El periodo subclínico y el periodo clínico. Durante el periodo subclínico, el paciente aún no percibe síntomas y signos, pero ya pueden aparecer lesiones anatómicas o funcionales. Y vamos a ver que dentro de este periodo subclínico hay un periodo de incubación y un periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el intervalo de tiempo que transcurre ante la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad transmisible. Y el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que en la persona se produce la infección hasta que ésta se vuelve infecciosa, es decir, hasta que tiene la capacidad de transmitir la enfermedad, ¿no es cierto? Vean ustedes que en el caso de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, por ejemplo, no transmisibles, vamos a utilizar el periodo de latencia, donde va a ser el tiempo que transcurre durante el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de signos y síntomas, ¿sí? Por lo tanto, las enfermedades no transmisibles no van a tener un periodo de incubación, van a tener periodo de latencia únicamente, ¿sí? Sin embargo, las enfermedades transmisibles sí tienen periodo de incubación y periodo de latencia. Ven ustedes que entre el periodo subclínico y el periodo clínico hay una línea que se denomina horizonte clínico. ¿Qué sería este horizonte clínico? Es el momento
en el que aparece la primera manifestación clínica. Puede ser algún signo o un síntoma de la enfermedad. Y esto es justamente lo que me separa el periodo subclínico del periodo clínico. Aparecen los signos y síntomas y ya vamos a estar en el periodo clínico. Habitualmente, en este periodo clínico se describe, ¿no es cierto?, un periodo que se denomina periodo prodrómico. ¿Y en qué consiste este periodo prodrómico? Bueno, son síntomas generales que no son específicos de una patología en particular, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa en este periodo clínico? Bueno, ya hemos dicho, aparecen los signos y síntomas, el paciente ya se da cuenta, ¿sí?, que está enfermo porque estos signos y síntomas sobrepasan el umbral de detección, entonces la enfermedad se hace aparente. Vamos a ver que puede haber daño o algún defecto en el paciente y, ¿no es cierto?, puede ocurrir que la enfermedad se vuelva crónica, ¿sí?, es decir, que no se cure. Puede ser que el paciente se cure, vuelva a la situación de salud, o puede ser que el paciente, ¿no es cierto?, llegue a la situación de muerte. Muy bien. Vean ustedes que en este periodo patogénico hay una prevención secundaria y una prevención terciaria. ¿En qué consiste la prevención secundaria? Acuérdense de eso. La prevención secundaria hace referencia al diagnóstico y al tratamiento precoz. Se realiza cuando la enfermedad ya está presente. Así es. El objetivo de la prevención secundaria es disminuir las consecuencias que trae aparejada la enfermedad y reducir su morbimortalidad. Acá hacemos diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Para detectar la enfermedad, ¿no es cierto?, del paciente, ¿sí? Muy bien. Y vean ustedes que también tenemos a la prevención terciaria, que consiste en el tratamiento de la enfermedad, ¿no es cierto?, y la rehabilitación de las personas enfermas. Repasando nuevamente la historia natural de la enfermedad, se divide en dos grandes periodos: el periodo prepatogénico, donde hay un equilibrio en la triada epidemiológica entre agente, huésped y medio ambiente. La enfermedad aún no ha aparecido. Y si hay un estímulo eficaz, ¿no es cierto?, que logre sacar al paciente del estado de salud, vamos a entrar en el periodo patogénico, que a su vez se divide en un periodo subclínico y en un periodo clínico. Vean que el periodo subclínico tiene un periodo de incubación y un periodo de latencia en el caso de las enfermedades transmisibles. Y en las enfermedades no transmisibles hay solamente periodo de latencia. Lo que nos divide el periodo subclínico del periodo clínico es el horizonte clínico. ¿A qué se denomina portador? Es un individuo infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar síntomas o signos clínicos de esta. Constituye fuente potencial de infección para el ser humano, agravado por el hecho de que, al no darse cuenta de la presencia de la infección, el portador no tomará las medidas necesarias para prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas, contribuyendo a la permanencia y propagación de la enfermedad. Vamos a cerrar con un caso. José, de 54 años, es panadero y trabaja de lunes a viernes en su propia panadería. Su esposa se llama Claudia, de 50 años, tienen dos hijos, Camila, de 19 años, y Julián, de 25 años. En la semana, José ha estado con dolores de cabeza, musculares y articulares, también ha tenido fiebre y le han salido sarpullidos en la piel. En el CAPS
José fue atendido por el médico de familia Andrés, que ante la anamnesis le dice que sus síntomas se deben al dengue. Vamos a responder las preguntas entonces. La primera dice, ¿en qué periodo de la historia natural de la enfermedad, según Libel y Clark, se encuentra José al ir al CAPS? Bueno, José ya se fue, ¿no es cierto?, con síntomas y signos. Dolores, ¿no es cierto?, musculares, articulares, fiebres, sarpullidos. Por lo tanto, José ya tiene la enfermedad. Por lo tanto, podemos decir que José está en el periodo patogénico. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de prevención debe realizar el médico en el caso de José para tratar su enfermedad? Siempre que hablamos de tratamiento vamos a estar frente a una prevención terciaria. Antes de finalizar te dejo una pregunta. En el modelo de Libel y Clark, ¿dónde ubicarías a la prevención cuaternaria?